¿Cómo será la cosecha de este año? Es una pregunta que escucho a muchos agricultores hablar y casi siempre están hablando de eso. ¿Cómo va a ir la cosecha este año? ¿Cómo va a ir la recogida de la aceituna? Y bueno, muchos están hablando porque claro, hemos tenido unos buenos meses de lluvias en febrero y marzo, después ahora las temperaturas han sido pues buenas, creo yo, según escucho, y con esas circunstancias pues parecen favorables, pero por supuesto muchas cosas pueden pasar hasta que llegue la recogida de la aceituna. Pero aún con esas circunstancias que pueden ser favorables en un año como este, mucho depende del suelo donde esté plantado ese olivo. La tierra es muy importante. Hay tierras que pueden producir una cantidad de aceituna y otras tierras que por donde está plantado producen muchísimo más. Y la parábola que hemos leído, llamada la parábola del sembrador, nos habla de 4 tipos diferentes de suelo, de tierra, que determinan si luego hay fruto o hay no, o no hay. Esta es quizá, se podría decir, una de las parábolas, o si no quizá la parábola más famosa, más conocida de todas, la parábola del sembrador. Además, creo que en una iglesia, en un entorno rural como nosotros, pues vosotros sabéis qué son los tipos de tierra, sabéis cómo es un factor en el crecimiento, así que muchos de vosotros lo que se narra aquí lo habéis vivido. Tenéis huertos, tenéis olivos, tenéis tierra y habéis vivido esto en vuestras propias carnes, los tipos de tierra, así que entendéis bien esto, pero por supuesto el mensaje de esta parábola no es que Cristo quisiera enseñar sobre cómo se planta un árbol o cómo se planta el trigo. Cristo quería enseñarnos una verdad espiritual. Y esa verdad espiritual, en esta parábola en particular, es que Cristo nos la explica también. No solamente cuenta la parábola, sino que Cristo nos explica, nos interpreta, nos expone la parábola. Cristo ya predicó el sermón. Cuando sus discípulos le preguntaron, Cristo explica la parábola. Así que hoy Cristo hace el trabajo por mí. Él ha interpretado esta parábola por nosotros. Él nos dice qué significa ese tipo de tierra y qué significa el otro tipo de tierra. Cristo ya da esta explicación. Yo lo único que voy a hacer es aplicarlo. No interpretarlo, porque Cristo ya lo interpreta, sino aplicarlo a nuestras vidas. Y es que la enseñanza de esta parábola es universal y es atemporal, si se puede decir así. En el tiempo de Cristo esto estaba ocurriendo. Habían estos tipos de tierra o oyentes del Evangelio y en nuestro tiempo ocurre lo mismo. Nos dice bien claro que cuando la semilla del Evangelio se siembra, cuando se predica el Evangelio como en un día así, como hoy, cuando se esparce la semilla, este Evangelio, esta palabra es recibida de manera distinta. Hay diferentes respuestas al Evangelio. Y la enseñanza de esta parábola, de esta historia, de esta ilustración que da Cristo y la aplicación o el imperativo que da Cristo lo tenemos en el versículo 18. Las primeras palabras de este versículo, Cristo dice, mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Porque hay muchos tipos de oyente, hay muchos tipos de manera de escuchar o de oír. Es un aviso y un recordatorio, mira bien cómo oyes. La palabra oír se repite muchísimo en esta parábola y en la explicación. Incluso Cristo dice, el que tiene oídos para oír, oiga y mira bien cómo oyes. Esa es la pregunta para ti en el día de hoy, ¿cómo oyes la palabra de Dios? La respuesta no es con los oídos, por supuesto, todos oímos con los oídos, pero nos referimos a cómo la oye tu corazón. ¿Cómo oye tu corazón la palabra de Dios? El título del mensaje hoy es Oyentes de la palabra de Dios. ¿Cómo oyes la palabra de Dios? También sería el título, ¿cómo oyes esta palabra? Ahora, esto es un aviso a los oyentes, también es un aviso al predicador o al evangelista, porque tenemos que recordar que el evangelio va a ser sembrado y el evangelio va a encontrar diferentes respuestas. Va a encontrar oposición, habrá diferentes reacciones al evangelio y muchas de estas reacciones, desgraciadamente, no serán lo que nos gustaría. Así que hay tanto un aviso para el oyente como un aviso para el sembrador. Ahora, antes de empezar con estos tipos de tierra, estos tipos de oyentes, quiero hacer algunas notas, algunos puntos introductorios. En primer lugar, un punto introductorio que quería dar es que cuando Cristo contaba parábolas, creo que esta es de las primeras que tenemos en el libro de Lucas, cuando Cristo contaba las parábolas tenía un propósito doble en las parábolas. Y este propósito doble nos lo da
en el versículo 10. Lo primero que quería hacer Cristo era revelar la verdad al pueblo de Dios. Dice ahí, a vosotros, versículo 10, a vosotros, a los discípulos, a todos aquellos que eran parte del pueblo de Dios, os es dado conocer los misterios del reino de Dios. O también, como dice en el versículo 18, a todo el que tiene se le dará. Jesús dijo esta parábola a multitudes, pero solo la explicó a los discípulos, a aquellos que le seguían. A ellos les había abierto los ojos, a ellos que tenían el Espíritu Santo, que les guiaba la verdad, todos los que tenían fe personal en Él, Cristo les da más. Tienen y Cristo les da aún más. Tienen a Cristo y con Cristo lo tienen todo. Tienen al Espíritu, que el Espíritu les explica estas verdades. Y Cristo se lo decía en parábolas, porque una ilustración así de la siembra y del sembrador no solamente nos ayuda a entenderlo, sino también nos ayuda a recordarlo. ¿Quién no recuerda esta parábola del sembrador? Es una forma visual fácil de recordar. Las parábolas han sido llamadas historias terrenales con mensajes celestiales. Así es como se podría llamar una parábola, una historia terrenal con un significado celestial, o una historia de la vida real que nos enseña una verdad espiritual. Entonces, ese era uno de los propósitos de las parábolas, enseñar, revelar la verdad al pueblo de Dios. Pero había otro propósito, que nos asombra el otro propósito, y es que también las parábolas eran para esconder la verdad a los incrédulos. Es un propósito fuerte, pero así es, dice el versículo 10, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¡Wow! Y luego el versículo 18 dice, a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Aquellos que rechazaban a Jesús, que habían negado la verdad continuamente, ¿Jesús qué hace? Jesús les habla en parábolas y no las explica para que no puedan entender. No preguntaban el significado y Jesús no se lo iba a decir. Le habían rechazado y llega un momento en que Jesús dice, pues ya está, ya está. Creían que ellos veían y oían muy bien, pero en realidad estaban ciegos espiritualmente, y aunque oían por sus ojos, oían por sus oídos, y veían por sus ojos físicos, ni entendían ni oían espiritualmente. Habían rechazado la verdad de Cristo. No querían tener a Cristo, así que Cristo les deja en su ceguera y esconde las verdades a través de estas parábolas que no entendían. Entonces hay este propósito doble en las parábolas. Ahora, otra cosa introductoria que quería decir es que la semilla que se siembra es la palabra de Dios. Cristo lo dice bien claro en el versículo 11, eso es lo principal. ¿La semilla qué es? La palabra de Dios. Y en especial es el Evangelio, la semilla. Y no debe ser adulterada, ni debe añadirse ninguna otra cosa. Algunos ven la semilla y dicen, pero esta semilla tan pequeña, tan poca cosa, ¿va a poder crecer un árbol de una semilla que parece poca cosa? ¿Esto puede traer fruto? ¿Esto puede hacer un cambio real de que aquí sin haber nada salga un árbol? ¿De verdad que puede hacer eso la semilla? Y algunos entonces dicen, el Evangelio es que hay que añadirle algo. Es demasiado duro por un lado, demasiado blando por otro. Hay que añadirle fertilizantes a la semilla, hay que añadirle filosofías a la palabra, hay que añadirle opiniones humanas, hay que añadirle otras cosas al Evangelio. Pero Cristo lo dice claro, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios pura, no adulterada, la palabra de Dios sin nada más. Es la palabra de Dios, lo que es el poder de Dios. Eso dice Pablo a los romanos, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, una semillita puede causar un gran árbol. Y así el Evangelio se planta y puede hacer un cambio tremendo en la vida, porque es el poder de Dios, esa palabra poder que significa dinamita. Así es lo que Dios hace en la vida del que escucha el Evangelio y lo recibe y es transformado. La semilla es la palabra de Dios. Ahora, el cristiano entonces es el sembrador. El cristiano es el sembrador y debe plantar la semilla sobre todos los tipos de tierra. El cristiano, utilizado por el Espíritu Santo, somos los sembradores y debemos plantar esa semilla. Por eso dice el versículo 5, el sembrador salió a sembrar la semilla. El sembrador no se quedó en casa con las semillas y dijo, a ver si algún pájaro coge esta semilla y me la planta en el campo. No. O a ver si viene un viento y planta la semilla en el campo. No, el sembrador tuvo que hacer el trabajo.
Tuvo que ir al campo y sembrar su semilla. Y el cristiano está llamado a ir a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, versículo 16 lo dice claro: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Hemos recibido la luz de Cristo como cristianos, debemos dar luz. No esconder esa luz debajo de una cama, no esconder esa luz debajo de la mesa, sino ponerla en un sitio para que se vea, para que podamos hablar a otros, para que podamos alumbrar a otros que andan en tinieblas. Nadie que recibe una semilla tan poderosa que cambia la vida debería guardársela para sí mismo. O tiene el derecho de poner esta semilla donde yo quiera. Algunos hacen eso. Algunos dicen, no, yo voy a plantar la semilla, pero a estas personas, a los otros no. No, aquí dice, hay que sembrarla a todo lugar. Y hermanos, tenemos unas conferencias evangelísticas, como hemos dicho esta semana. Es el momento esta semana. Nos quedan 5 días hasta que tengamos el primer culto. Es el momento de plantar la semilla. Quizá plantar la semilla es dar una invitación, hacer una llamada. Te recojo para llevarte. Eso es una manera de plantar la semilla del Evangelio, incluso traerle a escuchar el Evangelio. Es una manera de plantar esa semilla que el Señor quiere que plantemos. Alumbrar, de poner la luz en el candelero, de plantar la semilla en el corazón. Ahora es curioso, no sé si te has fijado, el sembrador planta la semilla en todos los tipos de tierra. Nosotros diríamos, ¿no podía buscar el tipo de tierra? No, el sembrador siembra la semilla. ¿Por qué? Porque nosotros, como cristianos, no tenemos control sobre los tipos de corazón que hay allí, ni los sabemos. Dios lo sabe, el tipo de corazón. Vamos a ver que hay diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de corazón. Pero tu labor y mi labor como cristiano es esparcir la semilla y dejar en las manos de Cristo el resultado. Lo acabamos de cantar, sembraré la simiente preciosa, dejaré el resultado al Señor. Así que esa es nuestra labor, somos sembradores, que debemos sembrar la semilla. Debemos poner la luz en el candelero para que los que entran vean la luz. Y llegamos entonces a la tierra. Llegamos entonces a los 4 tipos de tierra que aparece aquí. Estos 4 tipos de tierra representan a 4 tipos de oyente de la palabra. No estamos hablando de aquellos que nunca han oído el Evangelio. No estamos hablando de aquel indígena en la tribu que nunca ha oído de Cristo. No, estamos hablando de gente que sí que oye el Evangelio. Gente como cada uno de vosotros que estáis sentados aquí. Gente como los que están escuchando por internet. Gente como tus vecinos o tus familiares a los cuales les has hablado el Evangelio. Estamos hablando de gente que ha oído el Evangelio. Hay 4 tipos de respuesta. Vamos a ver estos 4 tipos de oyentes de la palabra. A los primeros los llama Cristo los de junto al camino. Los de junto al camino. Dice el versículo 5. Una parte cayó junto al camino y fue hollada, pisada, y las aves del cielo la comieron. Luego versículo 12 dice la explicación de Cristo. Esto no es interpretación mía, interpretación de Cristo mismo. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Un camino y los márgenes de ese camino no es tierra de cultivo, por supuesto, es un terreno duro, no ha sido arado. La semilla cuando cae, ¿qué hace? Se queda ahí, ya está, se queda. Además es un terreno por el cual mucha gente anda y pisa la semilla. Y además, como la semilla se queda ahí a la vista, los pájaros muy listos, que están buscando algo que comer, van rápido y comen la semilla y se la llevan y se acaba esa semilla, ya no está ahí. Quizá tú eres así. Quizá tu corazón es como esta tierra de junto al camino. Tu corazón está duro como el asfalto, como ese asfalto de la calle. La semilla del Evangelio llega a tus oídos y sí, lo escuchas, estás para escucharlo, pero ahí se queda. Ahí se queda como si nada. No te importa, no te interesa. Quizá incluso ha llegado muchas veces esa semilla, no solo una vez, sino que ha llegado muchas veces esa semilla al corazón y se queda ahí, como si nada. Quizás escuches el Evangelio domingo tras domingo. Tienes ese gran privilegio, no muchos han tenido ese privilegio. Y escuchas como el predicador habla del Evangelio y es como hablar con una pared. Nada, nada, no hay respuesta. Quizás el predicador o quizás es un amigo que te habla de Cristo, quizás es un evangelista
Y nosotros que evangelizamos nos alegramos mucho de que vengas y escuches. Damos gracias a Dios por tu presencia aquí. Pero es como esa nieve que cae. Cuando está nevando, cae la nieve y te emocionas. Mira, está cayendo nieve. Y no cuaja. Y no cuaja. Y ahí se queda, no cuaja y miras y no hay nieve en el suelo. Pero está cayendo. La semilla está siendo plantada, pero no ocurre nada. No ocurre nada. Miras una vez y ya no está la semilla. El gozo en un pozo. Y puede ser que en alguna ocasión la semilla de la palabra se ha quedado quizá un poco más en tus pensamientos. Ha habido algún día que sí se quedó un poco más ahí en los pensamientos, algo se ha dicho en el culto. De una manera se ha dicho que te has quedado luego pensando un rato, incluso has ido en el coche pensando en eso. Y lo piensas, le das unas cuantas vueltas, pero ya está, nada más que eso. Siempre hay otra cosa, siempre hay otra cosa. Si te insistes, dices tú, bueno, es que yo no soy religioso, bueno, es que no lo llego a pillar o a entender. En Mateo 13 habla de que este tipo de personas, este tipo de corazones no entienden la palabra de Dios. Es que esto que oigo no lo entiendo, es que quizá no va conmigo. Si eres un oyente de los de junto al camino, entonces, como dice aquí, en tu vida hay mucho tráfico, porque en los caminos hay mucho tráfico, y en tu vida hay demasiado tráfico, es que estoy demasiado ocupado para ocuparme de las cosas de Dios. Hay mucha actividad, tengo mucho trabajo, demasiado ocupado para pensar en Dios. Por eso cuando la semilla de la palabra de Dios cae, cualquier ocupación que llega a tu vida ya aplasta la semilla y ya no hay semilla. Es hollada, como dice ahí. La semilla llega, sí, has escuchado, pero estás tan ocupado, hay tanto tráfico en tu vida, tantas cosas que hacer, que la semilla se aplasta. Quizá alguno de tus amigos rápidamente te hace pensar en otra cosa y tus pensamientos ya se van. Es que no tengo tiempo para esas cosas ahora, quizá más adelante, cuando sea más mayor tendré más tiempo, pero ese momento nunca llega. Aquí hay un corazón duro, que no le afectan las cosas espirituales. Esto no va de mí. No le afecta lo que predica el mensajero de Dios. Se pueden predicar las glorias del cielo, no te afecta. Se pueden predicar los horrores del infierno, no te afecta. Se puede predicar lo miserable que está el hombre sin Cristo, no te afecta. Se puede predicar lo asombroso que es la gracia de Dios en el Evangelio, no me afecta. Se puede predicar la miseria del hombre, no afecta. El amor de Cristo, no afecta, nada, nada. Duro, duro como el asfalto de la calle. Y es que lo que menos quiere el diablo, es que las almas se salven. El diablo, ¿sabes qué? Cuanto más ocupado está, son los domingos por la mañana. Los domingos el día entero. Para quitar esas semillas, quitarlas rápido. No sea que la semilla de alguna manera vaya a germinar, porque la semilla tiene poder. Así que el diablo está muy, muy ocupado los domingos. Es el día que más trabaja. Tiene mucho trabajo en cada iglesia que se predica la palabra. Porque de alguna manera él tiene que sacar esas semillas, sacarlas rápido del corazón. Esas aves del cielo que aparecen aquí se representan al diablo, sus demonios, que se llevan la semilla, que no quieren que la semilla se quede en tu corazón. Oyente que estás aquí, o quizá los que están escuchando por internet, ¿eres tú uno de estos? ¿Eres tú uno de estos terrenos duros a los que Satanás les roba la semilla del Evangelio? Ha llegado el Evangelio, quizá una vez no solo, quizá más de una vez, y tú quizá incluso te lo intentas sacudir de encima, esta semilla, como la sarna, fuera, fuera. El Evangelio dura en tu corazón nada, no dura prácticamente nada en tu corazón. Siempre pienso que después de un sermón, después de una predicación, es un buen tiempo para pensar y recapacitar. La semilla del Evangelio que cae en el corazón del pecador, pero muchas veces acaba el culto. Y quizá una cosa, quizá la otra, quizá la conversación en el coche ya puede hacer la obra de las aves del cielo y sacan la semilla. En vez de preguntarnos, ¿qué te ha parecido la predicación? ¿Qué te ha parecido lo que se decía? Hablamos de cualquier otra cosa y así el diablo quita la semilla. La tele en la casa muchas veces hace la obra de las aves del cielo. Llegas y estás pensando en las cosas que se han predicado, esa semilla está aún en el corazón, pero te sientas en el sofá, pones la tele, ya, ¡fum!, el diablo quita la semilla. Ya no vas a pensar más en eso que se ha dicho en la predicación, ya puedes ver la Fórmula 1, las noticias o lo que sea, y ya se va la semilla. Oyente, ¿eres tú uno de los de junto al camino? Sabes, cada vez que escuchas el Evangelio y la semilla es pisada y desechada en el corazón, no es que te quedes igual, es que te hacen más duro. El camino se endurece más y más. A veces algunos oramos y decimos
Y creo que hemos dicho erróneamente, decimos, te pedimos, Señor, que la gente no salga de la iglesia como ha entrado, no se quede como, no se vayan como han entrado. Pero ¿sabes que eso es imposible? Eso es imposible. Nadie sale de aquí como ha entrado. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, dos cosas ocurren. O reblandece tu corazón y la aplicas a tu corazón, o te endurece. No te deja igual. La palabra de Dios predicada fielmente no te deja igual. O te reblandece el corazón, o te endurece. Una de dos, una de dos. Así que oramos. Si eres de este tipo de oyente, que Dios tenga misericordia de ti, que este terreno duro, este corazón duro, Dios meta su espada que penetra todo y reblandezca tu corazón para que la semilla pueda entrar. Pero hay un segundo terreno, el terreno de sobre la piedra, los de sobre la piedra. Quizá tú eres uno de los de sobre la piedra. Nos dice el versículo 6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y Cristo no lo interpreta, Cristo no lo explica y nos dice en el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. El segundo tipo de tierra sigue sin ser buena tierra. No, porque en realidad tú ves un poquito de tierra ahí, pero es solo un centimetrito, un poquito de tierra. Debajo lo que hay es roca. Y no puedes plantar nada en la roca. Esta tierra, cuando cae la semilla, produce un resultado rapidísimo. ¿Por qué? Porque no va para abajo, simplemente brota el tallo y dice, pero si he plantado esta semilla hace nada y ya hay un tallo verde, ¡qué bien! ¡Qué fabuloso! Un tallo verde esperanzador, pero dura poco. Cuando llega el sol fuerte, se seca, porque no tenía raíz para alimentarse. Y hay muchos oyentes hoy así, quizá alguien que está aquí, alguien de los que está escuchando. Por fuera parece que tienen un corazón tierno, pero por dentro el corazón está duro, como la piedra. Escuchas la palabra y hay algo que se mueve dentro de ti. Te afecta, incluso a algunos les hace llorar. Escuchas hablar del pecado y de cómo la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, y tiemblas, y tiemblas. Viene alguien y se les nota compungidos por el sermón. Incluso algunos derraman una lágrima. ¡Ay, gracias por el sermón!, dicen. Ha sido maravilloso. Y cuando les miras, no parece que sean hipócritas, parecen sinceros. Y los pastores, los predicadores, muchas veces nos alegramos erróneamente, demasiado rápido, por alguno de estos tallos verdes, pero que por abajo están sobre la piedra. Los vemos que parece haber un cambio. Han recibido a Cristo, lloran por convicción de pecado, o eso parece. Y piensas que las flechas del Evangelio han penetrado en el corazón, pero solo han hecho un poquito, el corazón sigue duro. Es como que tienen una armadura interior. Hay algo por afuera que parece que hay, pero la flecha no ha llegado. La flecha no ha llegado dentro. Y la flecha que no llega dentro al final acaba cayéndose. La flecha no ha llegado a donde tenía que llegar. No hay profundidad. ¿Por qué? Porque el Evangelio no ha echado raíces. La flecha no ha llegado al corazón. El Evangelio no ha echado raíces en ese corazón. Son gente que incluso hacen profesión de fe. Dicen, sí, yo he creído. Dice, ahí creen por algún tiempo. Por unas semanas dicen, he creído en Cristo. He decidido seguir a Cristo. Pero vuelven atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido por Cristo, pero al tiempo ya han vuelto atrás. Estos son los de sobre la piedra. ¿Sabes? Que suelen estar más interesados estos en librarse de los terrores del infierno, de librarse del poder del pecado. No están tan interesados en librarse del pecado, pero están muy interesados en librarse del infierno. Solo quieren a Cristo por los privilegios futuros o por los privilegios que quizá le pueda dar, pero no quieren ninguna responsabilidad. Estos son los de sobre la piedra. Y la cuestión aquí es que no hay raíces. No hay raíces que estén agarradas en Cristo. Dice el versículo 13, no tienen raíces. No hay raíces que busquen alimentarse de la palabra de Dios. Este tipo de profesantes, porque no son creyentes verdaderos, no están buscando agarrarse a la palabra de Dios. Tienen una fe superficial, una fe que les hace llorar un domingo, una fe que les hace alegrarse mucho al cantar alguna de las canciones,
pero es una fe que no está enraizada, agarrada a Cristo. No leen la palabra, ni pasan tiempo en oración, no hay raíz. Y como dice el texto, no hay humedad. Dice ahí el versículo 6, se secó porque no tenía humedad. Si no hay raíz, no hay humedad. Si tus raíces no están en la palabra de Dios, no hay humedad. No estás alimentándote del agua viva de Cristo. Y así están muchos. Así están muchos. Quizá tienen las mejillas húmedas del lloro y del gozo que dicen tener, pero el corazón lo tienen seco. Las lágrimas de las mejillas no llegan al corazón. Dice otro de los evangelios, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración. Qué triste, cristianos de corta duración. Eso no es un cristiano verdadero. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cristianos de corta duración, cristianos incluso de domingo. ¡Ay, el domingo, qué bonito todo! Y de lunes a sábado estoy más seco que nada. No tienen raíces, es como un espejismo en el desierto. Ves un espejismo, ¡ay, aleluya! Un oasis, y de repente ya no está. Eso es lo que duran. No es real, no es una obra real del Espíritu de Dios, es una obra de las emociones, es una obra de la carne, porque no hay fruto. ¿Y qué es lo que les hace secarse? ¿Qué es lo que demuestra que esta obra no es verdadera? Pues es la prueba. Es cuando el sol sale. Este tallo está verde y lo ves y dices, qué bien, pero cuando llega el sol fuerte, como no tiene raíces y no tiene humedad, este tallo se muere. No aguantan, no perseveran en la fe. Ese mismo sol que al árbol le hace estar fuerte, al árbol verdadero le hace estar mejor, a estos tallos verdes, falsos, les hace secarse. ¿Qué puede ser ese sol de prueba? Pues pueden ser las persecuciones y las burlas. He decidido seguir a Cristo, llego el lunes al trabajo y le digo a la gente, me he entregado a Cristo. Dicen, ¿pero tú eres tonto? ¿Pero tú eres tonto? ¿Pero qué tonterías estás hablando? Eso ya se te pasará. Esos son los extremistas, tú eres un radical. ¿Cómo puedes creer un libro que está escrito a saber por quién y hace un montón de miles de años? Y llega la persecución y la burla y ya empieza a dar un paso atrás. Ya no estoy tan decidido. Es que yo no pensaba que se iban a reír de mí por seguir a Cristo. Es que yo no voy a seguir en esto si lo que voy a recibir son persecuciones y burlas. Quizá otra cosa de este sol de prueba es también la tentación. La tentación puede ser también este sol de prueba. Llega una tentación grande y este tallo verde que había, este falso convertido que se ha emocionado, dice, uy, esto es demasiado difícil de aguantar. Yo no pensaba que tendría que aguantar este tipo de tentaciones para no caer en pecado. Yo no puedo resistir esto, así que yo no voy a seguir aquí. Quizás son dificultades que llegan a la vida. Quizá alguna enfermedad que sufren. Ay, yo pensaba que si venía a Cristo Él iba a solucionar todos mis problemas y mi enfermedad iba a estar bien. Incluso alguna tragedia en la familia. Quizá puede ser incluso gente llamada cristiana que son malos ejemplos. Ah, pues si eso es el cristianismo, yo ya no quiero seguir a Cristo. Y cualquier cosa así se apartan. Llega la dificultad, llega la prueba, llega la persecución o la tribulación y tropiezan. Si esto es el cristianismo, yo no quiero esto. Y lo dejan. Te pregunto, ¿eres tú uno de esos oyentes? ¿Así oyes tú el Evangelio? ¿Así oyes tú la palabra? Quizá en algún momento te emociona y luego lo dejas porque es demasiado duro. Dice el apóstol que estas personas son inconstantes en todos sus caminos. Ahora parece que sí, y luego no. Me acuerdo de una joven que se crió en la iglesia, una joven que tuvo muchos privilegios de escuchar la palabra por mucho tiempo. Y cada año esta joven iba a un campamento. Y volvía del campamento. Y volvía animada y daba testimonio. Porque en esa iglesia había que dar testimonio. Pedían a los jóvenes que dieran testimonio después del campamento. Antes de la predicación subían y daban un testimonio de cómo el Señor había sido de bendición el campamento. Y daba un testimonio y se ponía a llorar. Y hablaba de que el campamento Dios le había cambiado la vida. Palabras preciosas, Dios le había tocado el corazón. Y parecía un tallo verde que daba fruto. Pero duraba bien poco. Cuando llegaba el calor de la tentación, cuando llegaban las fiestas de la ciudad, cuando llegaban cualquier cosa, ya estaba otra vez en lo mismo. Cuando llegaba la prueba,
cuando llegaban quizás malos ejemplos en la familia, se secaba el tallo. Y luego al año siguiente otra vez, ¡ay, va al campamento! Y sí, el Señor me ha hablado de esto y de lo otro. Y luego llegaba el calor, el sol, el calor de la tentación, que muchas veces también la tentación en España llega con el calor del verano, hay que decirlo, y otra vez volvía a caer, volvía a caer. Otro tallito verde salía y otra vez se secaba. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Que sus raíces no estaban en Cristo, era una fe superficial que no había llegado al corazón. Y algunos dicen, es que yo pensaba que el cristianismo, venir a Cristo, todo sería paz y felicidad, se acabaría el sufrimiento de la vida cristiana. Si es así, ¿cómo va a ser? Yo abandono. Si tanto calor me va a dar este sol de prueba. Es como ese árbol que muchas veces florece. Nosotros tenemos un mandarinero o un naranjo arriba en una maceta y el verano pasado teníamos muchas flores que salieron, pero llegó el calor del verano y todas las flores se cayeron y las mandarinitas pequeñas que pensábamos que iban a salir, todas al suelo y no dio ni un fruto. Es como este, promete, parece que sí, pero no da fruto. Por eso es tan sabio no ir demasiado deprisa en la obra de Dios. ¿Ves un tallo verde? Dale gracias a Dios. ¿Ves un alma emocionada por la palabra, por el Evangelio? Muy bien, pero no cantes victoria ya. No des por sentado que ya va a haber fruto. No hagas el cuento de la lechera. Demos tiempo al tiempo. Veamos los frutos, por sus frutos los conoceréis. Y desgraciadamente hay iglesias en el día de hoy que enfocan su ministerio de tal manera que la mayoría de oyentes son de este tipo. Enfocan su ministerio para, en vez de profundizar en la palabra, en vez de buscar una obra profunda en el corazón, no, se contentan con lo superficial. Y están buscando un domingo en que la gente se emocione, que sufra, que experimente muchas emociones, historias conmovedoras, música, luces, gritos, discursos motivacionales, invitaciones a pasar adelante, todo esto que genera sentimientos, genera conmoción, genera lágrimas, genera alegría, pero se queda en lo superficial. Muchos tallitos verdes salen, muchos, cada domingo incluso, avivamiento, pero no, porque luego el lunes todo sigue igual, todo sigue igual de seco de lo que estaba antes. Cuando llega la prueba, el sol de prueba de la semana, todo sigue seco, más seco que el desierto del Sáhara. ¿Cómo oyes tú la palabra? ¿Eres tú un oyente de estos que alguna vez has experimentado, sí, una emoción? Ahora estoy animado, pero después vuelvo otra vez a lo mismo. No hay una obra de gracia profunda en el corazón, solo emociones de vez en cuando, de corta duración. Te aconsejo, busca a Cristo completo, al Cristo completo, búscale completamente, agárrate a Él, arráigate a Él, búscale en su palabra, búscale, no seas un oyente de los de sobre la piedra. Pero hay un tercer tipo de oyente, los de entre espinos, Dice, versículo 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Así fue lo que pasó con esa semilla que plantó y nació. Y luego el versículo 14 lo explica. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahora, esta tierra es diferente que las otras dos, porque esto es buena tierra, en cierta manera, parece buena tierra porque no es un camino, no es un pedregal, hay suficiente profundidad para que nazca una planta, incluso nacen espinas y cardos, entonces se puede plantar algo ahí. Y al parecer aquí crece la planta y no solamente nace con los espinos, sino que crece con los espinos. Quizá incluso esta planta tiene algunas flores. Quizá incluso puede verse el comienzo de algún fruto. Pero ¿qué pasa? Los espinos, cardos, mala hierba que están alrededor comienzan a enredarse, comienzan a meterse con esta planta, la comienzan a tapar y ahogan la planta. La planta no recibe la luz del sol, la planta comienza a ahogarse hasta que la planta está completamente ahogada. Muchos creyentes en Cristo, falsos creyentes, son así. Muchos hacen esta profesión de fe, creen por algún tiempo, pero no han creído de verdad en Cristo. Profesan creer, pero
dicen, no tengo que ser tan radical con las cosas del mundo. Algunos dicen, no pasa nada, yo puedo llevar las dos cosas, puedo estar con los espinos al lado de los espinos y no va a pasar nada. Algunos de vosotros aquí estáis en esa tesitura. Sois de los de entre espinos. Sois de aquellos oyentes que se niegan a separarse del mundo. Dices, yo puedo vivir con Cristo y vivir con los espinos, con el mundo. Yo puedo hacer los dos. Yo puedo estar con los dos. Pero la Biblia te dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ninguno puede servir a dos señores porque amará al uno y aborrecerá al otro, o amará al otro y aborrecerá al uno. No se puede servir a Dios y al mundo, a Dios y a las riquezas, a Dios y a los placeres. No se puede, no se puede. Quizá por un tiempo el sembrador pensaba que este tallo verde que salía y este espino, bueno, yo creo que no pasará nada. El sembrador piensa ahí que, bueno, seguramente este tallo verde va a salir demasiado grande y va a ahogar al espino. Pero ocurre justo lo contrario. Y algunos piensan así, bueno, yo puedo ser cristiano pero disfrutar del mundo. El objetivo de esas personas está aquí en este mundo. El objetivo de los que están plantados en esta tierra con espinos es rodearse de espinos porque disfrutan de estar con los espinos. Estas personas no hacen su tesoro en el cielo, hacen su tesoro aquí en la tierra. Sus pensamientos están aquí, su corazón está aquí, su voluntad está aquí, en lo temporal, en lo de ahora, no en lo eterno. En lo material, en lo que puedo tocar, no en lo espiritual, en lo que Dios ha preparado para nosotros. Y dice aquí que yéndose son ahogados. ¿Qué es lo que les ahoga? Los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Eso es lo que les ahoga. Tienen a Cristo por un lado y tienen afanes, riquezas y placeres de la vida en el otro. Y al final acuden a los placeres y las riquezas y los afanes de este mundo. A veces son cosas como dicen, el trabajo, pero hay que trabajar, ¿no? Es el trabajo. Alguna de estas cosas. Y empiezan diciendo, mira, es que yo no voy a venir el día del Señor porque tengo que trabajar. Y es que me pagan mucho más si trabajo los domingos. Así que la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, y yo tengo que ser responsable, así que tengo que trabajar los domingos. Y no solamente se pierde un domingo, se pierde 2, se pierde 3, se pierde 4, ya deja de venir por 2 meses, y ya los miércoles, por supuesto, ya deja de venir, ya no escucha la palabra de Dios, y claro, es que tengo que trabajar tanto que dejo de leer mi Biblia, porque es que la leía por las noches, pero llego muy cansado, ya dejo de leer la Biblia. Es que hay que pagar la hipoteca, el trabajo es necesario, hay que pagar tantas cosas. Y luego trabajo tanto que cuando justo un domingo libre es que ya no tengo fuerzas para ir, es que necesito descansar. Hay que descansar para poder trabajar, claro. Entonces, los afanes de esta vida ahogan la semilla, ahogan la planta. Para algunos no es el trabajo, para algunos puede ser algo como la familia. He escuchado gente decir, es que como mi mujer no quiere que vaya a la iglesia, pues no voy. Hace tiempo el pastor Lael y yo hablábamos con una señora que decía, es que yo no quiero acercarme más a Cristo. Ella estaba abierta, pero decía, es que mi hija no quiere que yo venga al Señor. Mi hija no quiere que yo me acerque a Cristo, que yo vaya a la iglesia, así que no voy. Y las cosas de este mundo que pueden ser lícitas, como el trabajo, como la familia, como el dinero que necesitamos para vivir, se convierten en ídolos. Y eso ahoga la palabra. Los placeres de esta vida. ¿Cuántos hay que creen que dicen, no, yo puedo ser cristiano o cristiana y tener un novio o una novia del mundo? No pasa nada, no pasa nada. Yo lo voy a convertir. Yo me acerco a él y empezamos el noviazgo y yo lo voy a convertir. Y al final, ese novio, que luego quizá pasa a ser esposo, ahoga la palabra y se hace infructuosa, se queda sin fruto. Ay, yo puedo ser cristiano y al mismo tiempo vivir en el pecado, porque luego me arrepiento y aman los placeres de esta vida y se queda sin fruto y ahoga la palabra, ahoga ese tallo verde que había salido. Hubo una persona en el tiempo de Cristo que vino y fue justo así. Un hombre, un joven rico que vino a Cristo y dice que se arrodilló delante de Cristo y le dijo, Señor, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? ¡Wow! Reconocía a Cristo como Maestro, reconocía a Cristo como Señor, había ese deseo de hacer lo que Cristo le dijera para ir al cielo. Cristo le habla y al final Cristo le dice,
Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Eso no. Eso sí que no. Si me llegas a decir otra cosa, sí. Pero el dinero, no me lo toques. El dinero es para mí. Y las riquezas de la vida fue lo que ahogó. Esa semilla que parecía florecer de este joven rico, dice, se alejó de Cristo, triste. Se alejó de Cristo, triste. Las riquezas ahogaron la plantita que había salido ahí. Y se secó y se ahogó esa planta. Algunos oyen la palabra y al parecer la creen, pero no consideran que deban apartarse de las prácticas mundanas, del pecado. Y son aquellos que siempre están diciendo, pero ¿qué hay de malo en esto? A ver, pero ¿qué hay de malo en lo otro? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? En vez de estar preguntando qué puedo hacer por Cristo, están preguntando qué no puedo hacer que hace el mundo. Es lo que siempre están buscando. ¿Por qué? Porque los afanes, los placeres y las riquezas de esta vida están ahogando la palabra, están ahogando la semilla. ¿Cuántos tallos jóvenes incluso han sido ahogados por los espinos del mundo? Hablaba de una joven que conocía también, un joven, recuerdo, y lo tengo mucho en mi corazón y en mi mente, un joven criado en un hogar que se enseñaba la palabra fielmente en ese hogar. Este joven sabía lo correcto y parecía haber una obra de Dios en este joven, pero amaba el mundo. En particular, lo que él amaba era a sus amigos y apoyar a su equipo de fútbol. Era un fan indiscutible de su equipo de fútbol. Y por mucho tiempo él creía que podía vivir en los dos mundos, con las dos realidades. Puedo ir a la iglesia, puedo leer la Biblia, puedo incluso tener amigos en la iglesia, puedo incluso aprender más de Cristo, puedo vivir esa realidad, pero también puedo vivir la otra realidad del mundo. Y piensa que puede andar en los dos mundos. Pero llega un momento en el que todo acaba cayendo. ¿Por qué? Porque los caminos del mundo y el camino de Cristo son opuestos. Quizá por un tiempo puedes ir andando en los dos caminos, pero llegará un momento en que se acaba. Tienes que elegir Cristo o el mundo, los afanes, riquezas y placeres de esta vida o Cristo. Y los que están en este tipo de terreno eligen el mundo, eligen esta vida. No puedes ir en los dos caminos. No se puede. Quizá por un tiempo el tallo verde del trigo sale con el espino, están los dos ahí, dices, ¿has visto? Es un trigo verdadero porque está saliendo, pero el espino, llegará un momento que el espino ahogará al trigo. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Cristo lo dice, o el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 6, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. El cristiano debe separarse, no físicamente, no nos podemos meter a un monasterio, pero debe vivir en separación del mundo, no siguiendo lo que ellos hacen, sino siguiendo a Cristo. La pregunta es, ¿qué quieres más? ¿A Cristo o los placeres del mundo? Porque eso determina si estás en ese terreno o no, si eres un terreno de los entre espinos. El apóstol Pablo los tuvo incluso entre sus compañeros. Un compañero del apóstol Pablo llamado Demas, dijo Pablo, este hombre habría predicado, habría servido, Y dice el apóstol Pablo, Demas me ha desamparado amando este mundo. Llegó un momento cuando ya los espinos ahogaron el tallo que había. Incluso Juan, el apóstol Juan, siendo ya anciano, a los jóvenes a los que les escribía les dijo, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y seguro que lo diría con lágrimas en los ojos porque había visto una y otra vez gente amar al mundo y la semilla siendo ahogada. Pero gracias a Dios hay una cuarta tierra. Hay una tierra que Cristo los llama los de la buena tierra. Los de la buena tierra. Dice el versículo 8, otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Eso es buena tierra. Luego lo explica el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria a Dios. Gloria a Dios que hay una tierra buena. Gloria a Dios que cuando la semilla del Evangelio cae, aunque cae en todos estos lugares que pueden romper el corazón del predicador, cae en todos estos lugares que no dan fruto y que están duros, la semilla del Evangelio, hoy en día, 2000 años después, sigue cayendo en buena tierra. Sigue cayendo en buena tierra.
Ahora, ¿qué se refiere a un corazón bueno y recto? No se refiere de que como tú eras buena persona, tenías un buen corazón y un corazón recto, entonces cuando la semilla cayó, tú ya estabas preparado para... No, no, no. El corazón de todo hombre es pecaminoso. Es Cristo el que cambia tu corazón, te quita el corazón duro y te da un corazón de carne, para que ese corazón sea bueno y recto y pueda recibir la palabra de Cristo. Lo hace Dios en su trasplante de corazón espiritual que hace para que una persona pueda ser salva. Y esa es la maravilla que muchos habéis experimentado, de que vuestro corazón duro, Dios os dio un corazón de carne para que escucharais la palabra de Dios. Y ese corazón de carne retuvo la palabra de Dios. No simplemente esa semilla se fue, no simplemente era demasiado duro que no profundizaba, no simplemente los espinos la ahogaban, sino que esa semilla plantada empezó a bajar la raíz. No solamente llegó hasta nuestra mente, que la entendimos, sino que bajó hasta nuestro corazón. Y nos agarró el corazón entero. El Evangelio de Cristo nos agarró el corazón entero, se enraizó bien en el corazón, para que esa palabra fuera retenida en el corazón. Dice ahí, son los que retienen la palabra. No es que no tienen la palabra por un tiempo, no, retienen. La palabra se queda ahí. Retienen la palabra y así no son ni ahogados, ni se secan, no, retienen la palabra oída. La palabra se les queda, porque ha enraizado en el corazón, porque buscan a Dios en su palabra, porque buscan a Dios en oración, porque buscan a Dios congregándose con los hermanos. Y así esa palabra se retiene y abundan en todas estas cosas. Y dice después que da fruto con perseverancia. En el versículo 8 dice que lleva fruto a 100 por uno. ¿Qué significa eso de a 100 por uno? Significa que una semilla que se planta da 100 de fruto. Que por uno que plantas tienes 100. ¡Wow! Eso es buena producción. Y en los otros textos paralelos dice que hay diferentes frutos, aunque aquí solamente diga 100, dice que hay otros que dan 30 por uno, 60 por uno y 100 por uno. Algunos plantas uno y tienes 30, algunos plantas uno y tienes 60, y otros plantas uno y tienes 100. Pero en todas hay fruto, en todas hay fruto. Y no es solamente fruto que sale un año. Imagínate que plantas un olivo y sale un año, pero ya nunca más te da fruto. No es fruto que sale con perseverancia. Nos dice ahí el versículo 15, fruto perseverante. Ahora ese fruto puede ser diferente. Igual que hay olivos que vosotros plantáis, algunos dan 10 kilos, otros 20, otros 60 y otros quizás llegan más de 60, algún olivo que llegue a 100 o más kilos, que sé que en Arroyo de Ojanco hay un olivo Fuente Buena, ahí que da muchos kilos. Pues igual hay cristianos que dan diferente tipo de fruto. Todo cristiano da fruto, pero hay cristianos, piensas en el apóstol Pedro, predicó el día de Pentecostés y 3.000 almas. 3.000 almas se salvaron. Un hombre predica y 3.000 almas se salvan. Ninguno de nosotros creo que hemos tenido 3.000 personas que se han convertido por nuestro evangelismo, pero hay diferentes frutos que da Dios. Pero todo cristiano da fruto. Y todo no cristiano nunca da fruto. Ahora, ¿el fruto cuál es el fruto del Espíritu? Pues nos lo dice Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor. Ese amor es uno de los frutos que da el cristiano. Es amor, un amor que no es egoísta, un amor que no se envanece, un amor que todo lo puede, un amor que no busca lo suyo. El fruto del Espíritu también es gozo, un gozo que no tenemos en las cosas de este mundo, porque no queremos los afanes y los placeres de la vida, sino que queremos a Cristo. El fruto del Espíritu es paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el fruto de un verdadero cristiano, paz incluso en los momentos de dificultades, tragedias, etc. Y luego podemos seguir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos estos frutos los va a dar un verdadero árbol de Cristo. Lo va a dar todos estos frutos. Y no solamente frutos personales como este, sino también frutos en sus obras, frutos en cuanto a otras almas. Quieres que tu familia se convierta, quieres que tu cónyuge se convierta, quieres que tus hijos conozcan al Señor. Da fruto también, quieres que tus vecinos, tus familiares conozcan al Señor. Fruto con perseverancia. Gracias a Dios que hay una buena tierra. No en nosotros, sino porque Dios es el que prepara esa buena tierra. Dios es el que pone la buena tierra, pero el Evangelio cae en buena tierra. Hoy sigue cayendo el Evangelio en buena tierra. Te quiero preguntar, ¿cómo oyes la palabra? ¿Qué tipo de oyente eres? ¿Eres de junto al camino?
que aunque se predique 1000 veces, la palabra se lleva, la palabra es pisada porque tienes demasiadas cosas. ¿Eres de los oyentes de Sobre la Piedra? Que sí, de repente hay un tallito, ¡ay, qué emocionante! ¡Ay, qué bonito es el Señor! ¡Ay, que soy pecador! ¡Ay, qué tal y lo otro! Y dura nada, dura unos días y ya, como no hay profundidad, como no te arraigas en la palabra, se va todo. ¿Eres de los espinos? Que cuando pones en la balanza dices, es que el mundo me ofrece demasiado, es que quiero casarme con esa persona, es que me gustaría tener esa casa, ese coche, eso, es que me atrae el mundo, y al final acabo en el mundo, los espinos me ahogan. O eres los de la buena tierra, que la semilla del Evangelio ha llegado a tu mente, a tu corazón, y se revela en tus manos en lo que haces, y da fruto verdadero. Pregúntatelo. Porque en uno de esos 4 tierras estás, no hay otras tierras. Cristo nos da esos 4 tipos de tierra, aunque la última tierra tiene bastantes tipos, porque hay a 30, 60 y a 100 por uno. Hay creyentes que dan más fruto y menos, pero solo hay estos 4 tipos de tierra. En uno de estas tierras estás. Tu corazón es como una de estas tierras. Pero que pienses en estas cosas, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial,